Miércoles 21 de julio, gracias por estar con Criterios. Esta noche, como de costumbre los miércoles, nos acompañan analistas políticos. De inmediato presento el primero, Ronald Umaña, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, hombre, es un placer estar con mi buen amigo Adán acá. Y buenas noches a ustedes, a la teleaudiencia, un abrazo fraternal. Don Adán. Gracias por la invitación, un saludo a cada uno de los televidentes, deseándole muchas bendiciones y agradando aquí este ambiente y aprendiendo de don Ronald Umaña. Lo digo no por halagarlo a él, sino que es un hombre que tiene criterio para opinar, y también a usted por darnos la oportunidad a ambos para expresarnos a la población. Bueno, gracias. Comencemos con el nuevo lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial, fue antier. Y nos llama la atención a nosotros de que no se conoce mucho de los planes anteriores. ¿O ustedes tienen conocimiento cómo ha caminado esto? ¿Cómo se ha aprovechado? ¿Qué tanto ha ayudado para combatir la criminalidad en el país, Ronald? Mira, nadie conoció las tres primeras fases, ¿verdad? Si es que existieron, Sí. ¿verdad? Porque no lo sabemos. Lo que sí puedo darme cuenta yo es que si existieron, fracasaron. Cuando yo veo el caso Chalchuapa, el caso de los 4 muchachos esos que asesinaron la semana pasada En Aguachapán, Turín. en Turín, Aguachapán. Sí. Cuando veo todos los desaparecidos que hay a diario en el país, cuando vemos que allá encuentran una muchacha enterrada en Cojutepeque que la habían dado por desaparecida, y cuando veo que hoy los números de desaparecidos son más altos que los homicidios del año pasado, entonces vos te das cuenta de que los planes, si es que existieron, no han funcionado, o sea, han fracasado. De hecho, si van a la cuarta fase, porque las 3 primeras no sirvieron, si no, en alguna de esas hubieran frenado, ¿verdad? Esa es una parte. De ahí me preocupa que estén hablando de llegar a 40,000 militares. Es parte de esta fase, de aumentar de 20 y en 5 años tener 40,000 efectivos militares. Además, yo no sé por qué el presidente habla de en 5 años. Es que en 5 años él ya no va a ser presidente de la República. A él le faltan 2 años y algo. ¿Cuánto llevamos ya? 2 años, 2 meses, podemos decir. ¿Verdad? Entonces a él le faltan 2 años. 2 años, 10 meses. 10 meses. El último año para terminar es un año político, de campaña. Pues son necesarios más elementos. No, militares. no, mira, eso es peligroso. Yo nací en una dictadura militar, la dictadura del PCN, que se montó allá con Martínez en 1932, Sí. y se desmontó en el 69 cuando el golpe de Estado a Romero, que era presidente de la República, que había sido ministro de la Defensa de Arturo Armando Molina, que murió Hace poco. hace unos 2 días, ¿verdad? Por cierto, murió exactamente un día de aniversario de los 50 años cuando dio la orden de invadir la Universidad de El Salvador. 1972. No. Cabal, 50, ese día cumplía 50 años de haber militarizado la Universidad de El Salvador. Y la represión también del 75, si no me equivoco. 1975, el 30 de julio de 1975. Sobre la 25 Avenida. En el Seguro Social, ¿verdad? Cuando asesinaron. Él la ordenó también. Él la ordenó, sí. No, esa fue Romero. Es que él era el ministro de Defensa. ¿Quién era el defensa? El ministro de Defensa es el general Romero, Así. que es al que se le da golpe de Estado, que es presidente después. Sí, después. Él es el ministro de la Defensa y él Bueno, pero fue en la presidencia. en la Molina. presidencia de Molina, por Correcto. supuesto, ¿no? Ahí la violencia subió de nivel, y quiero decirte que uno de los detonantes de la guerra fue la masacre esa del 30 de julio Sí. de 1975, exactamente, claro.
Entonces eso fue vivir una dictadura militar. Yo recuerdo los escuadrones de la muerte que nacieron allí del seno de los, ¿cómo se llamaba? De los cuerpos de seguridad, le llamaba, de la Guardia, de la Policía de Hacienda, de la Policía Nacional. En Santa Ana tenían una máquina y asesinaban a un jovencito, lo sacaban en la noche de su casa, lo asesinaban y lo iban a cortar en pedazos. Y al día siguiente tiraban los pedazos en las carreteras. Sin duda. Bueno, ¿cuántos periodistas no mataron? Casi 100, claro. ¿Verdad? ¿Cuántos no asesinaron? Entonces, me trae un mal sabor el hecho que, digamos que vamos a llegar a 40,000. No, ojalá que el próximo presidente reduzca eso. Porque realmente no es con militares como se va a ganar la guerra social. Si no vamos a la raíz del mal, no vamos a poder curar el mal. Si lo que vamos es a confrontar, la violencia genera violencia. Y eso es una cuestión, es una verdad histórica. Sobre todo se está diciendo que es para confrontar con más fuerza a las pandillas. ¿Usted qué piensa? Claro. Bueno, en primer lugar, las fases, creo que lo único que conocemos, y hablo como sociedad civil, lo único que sabemos es que tuvieron número. Sí. En qué consistían, qué efectividad o qué impacto tuvieron, no se ha visto. Cuando uno va al territorio, uno sigue viendo que si hay control territorial, sigue siendo de las pandillas, de las maras. Es un sinsabor cuando uno llega a visitar a amigos, familiares, hermanos en la fe, y que piden algo del servicio normal que en otras colonias y comunidades podemos pedir, servicio a domicilio, y que le digan, mire, nosotros llegamos hasta tal lugar, tiene que ir, si va a traernos se lo mandamos, si no, no. Entonces uno dice, realmente el plan control territorial es nada más una publicidad, y acordémonos que no se debe de jugar con esto, la violencia debemos de erradicarla, está ocasionando un problema muy grande en la sociedad. El aumento de los desaparecidos, se ha querido ocultar esa realidad que tristemente, como lo sabemos, no hay nada oculto que no llegue a ser revelado, más un problema social. Sí. Entonces, lamentablemente tenemos nada más una justificación de un problema serio, de un problema real, no es solamente de maquillarlo. Hay que ver el tema que se ha ocultado en todos estos 2 años y meses de gobierno actual, es la renta. De eso no se habla. La extorsión. No se habla de eso, y es parte de la violencia. Porque si alguien no paga la renta, la amenaza es muerte. En el sector transporte, por ejemplo, no ha disminuido. Tuvimos aquí al presidente de Ecuatrans, dice que ese tema todavía se mantiene y se necesita que las autoridades ayuden. Exacto, o sea, es un problema real que la persona que lo ve sin ojos partidarios y ser afín al gobierno tiene que aceptar que no ha sido efectivo. Cada una de las fases ha tenido financiamiento. Acordémonos que el problema con la asamblea anterior, y yo le llamo así, que fue el caballo de batalla del Ejecutivo, del presidente Nayib contra la Asamblea Legislativa, era porque no le aprobaban fondos para el plan contra la violencia. ¿Han existido fondos de sobra para estos planes? Sí, hombre, el problema que tenemos en este país es que no nos entregan cuentas. Sí. Ese es el problema grave. Creo que vamos a ver el caso de la señora Peña, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues ahí me voy a expandir más en esto. ¿Qué riesgos se ve en este momento de que se aumente el número de efectivos militares? Yo creo algo. Al principio yo decía, con la negatividad del presidente Bukele de conmemorar los acuerdos de paz. Cada enero veníamos acostumbrados a conmemorar algo histórico. Sí. O sea, todo aquel que sufrió la guerra sabe que eso es decir, fuimos capaces de ponernos de acuerdo y trabajar por la paz. Sí. Entonces yo decía, bueno, no está de acuerdo, pero estas medidas, si uno lo ve, está tomando acciones, el Ejecutivo, Nayib Bukele, está tomando acciones que van en contra de lo que se acordó. Los acuerdos de paz establecieron la reducción en aquel entonces de la Fuerza Armada. ¿Por qué?
limitó el accionar de la Fuerza Armada, y el mismo acuerdo de paz crea la Policía Nacional Civil, que dice los acuerdos de paz que es el único ente autorizado para estar armado para defender a la ciudadanía. De hecho, desaparecen los cuerpos de seguridad que mencionaba Ronald, la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Entonces, y ahora aumentarlo es como decir, miren, los acuerdos de paz no tienen ninguna validez ya. Entonces, todo esto tiene efecto, y yo espero que los organismos internacionales que en aquel entonces trabajaron para esos acuerdos de paz puedan corregir y dar una expresión, porque acordémonos que hay nueva generación en el país que desconoce los hechos que sufrimos de la guerra. Entonces, acordémonos que hay un buen sector de la población que respalda la desaparición de la Fuerza Armada. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir conversando sobre este tema de la cuarta fase del Plan Control Territorial y el aumento de elementos del ejército. Es muy importante. Con eso volvemos. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con el programa Criterios. Nos quedamos en la parte todavía de este plan, la cuarta fase del Plan Control Territorial y el aumento del ejército, de elementos de la Fuerza Armada. Hay riesgos, Ronald. Algunos sectores ya están diciendo de que pueden haber problemas de abusos de poder. Claro. Pero mira, vamos a algo estructural. El señor Pepe Figueres, Expresidente de Costa Rica. expresidente de Costa Rica, el siglo pasado, allá por 1947, después de ganar la guerra, el primer general en la historia de la humanidad que gana la guerra y disuelve el ejército, ¿verdad? Sí. Entonces, Costa Rica, en 1947, 48, por ahí, deshizo el ejército. Y el dinero que se ocupaba para mantener el ejército lo trasladaron a la educación y a la salud del pueblo costarricense. Estamos hablando de 70 años, ¿verdad? 70 años después, Costa Rica es el país más desarrollado de América. De América. Sí. Es parte de la Organización de Países Desarrollados del Mundo. Fíjate qué interesante. Sí. O sea, ellos, Chile y México, creo, que son los únicos 3 países que pertenecen al selecto grupo de países desarrollados, que cumplen los niveles, sí, ¿verdad? Nosotros somos de los más subdesarrollados de América, lo contrario de Costa Rica. Y aquí, en vez de imitar lo bueno de Costa Rica, lo que hacemos es al revés. Vamos a pasar, según el presidente, el otro presidente que llegue va a tener que tener 40,000 efectivos. O sea que toda la sociedad trabajando para mantener un ejército así de grande. ¿Qué producen los ejércitos? Nada, nada. Miedo, violencia, prepotencia. Eso es lo que producen. Ellos no son un ente productivo que van a producir un maíz, arroz, frijol, hortalizas. No, no, al contrario, consumen, consumen y consumen. Y nosotros tendríamos que trabajar y trabajar y trabajar para eso. Eso debería de ocuparse para contratar profesores, para pagarle bien a los profesores y no esas miserias que les dan de... No tenemos el dato preciso, pero ¿cuántos millones? Ya no, es una cantidad de millones terrible. O sea, Imagínate las pensiones de miseria que le damos a los maestros en este país y vamos a meter 20,000 militares más. Es terrible. Yo quisiera 20,000 profesores más,
bien pagados, ¿verdad? Eso nos daría desarrollo después, pero esto nos va a seguir metiendo en el hoyo negro del subdesarrollo. No vamos a poder salir adelante así, es imposible. Nuestros hijos, nuestros nietos vivirán peor de lo que hemos vivido nosotros. De los riesgos de posibles abusos de poder. Es que es lógico, mira, si lo lindo es vivir en una sociedad democrática, civil, ¿por qué? ¿Cuál fue la joya de la corona de los acuerdos de paz de este país? La Policía Nacional Civil, porque esa nos quitó a la Guardia, nos quitó a la PH, nos redujo el ejército, sí, nos quitó a la Policía Nacional, que era militarizada, que era una policía, exacto, militar, sí, ¿verdad? Sí, porque ese es el problema, sí, militarizar las policías. Por eso yo decía que este jefe de la policía que tenemos ahora, él no puede ser jefe de la policía, porque él es un militar, sí, y los militares según la ley no pueden ser jefes de una policía civil. Su estructura mental es diferente, ellos han sido educados para otra cosa. ¿Para qué es el ejército? Es para mantener el territorio nacional y en excepciones, cosas, te los puedes usar para seguridad pública. ¿Están preparados, don Adán, los militares para labores de seguridad pública? Es una cosa que se ha cuestionado por mucho tiempo después de los acuerdos de paz. Acordémonos que todo el personal que ha dedicado a este tema de seguridad de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos siempre ha señalado que el ejército no está preparado en su disciplina para respetar los derechos humanos, está preparado para obedecer orden de alto mando, es la estructura de un ejército. Sí. Ahora, este es un tema muy importante porque veamos, ¿quién enfrenta en la batalla contra la violencia? Es la Policía Nacional Civil. Entonces veamos, el recurso que va a necesitar este aumento, ¿no era mejor orientarlo? Si queremos ver solo el tema de seguridad, porque como dice Ronald Umaña, aquí hay más, hay que ver prioridades. Si queremos educar, porque ¿qué hace que un joven caiga en manos de la violencia? Falta de educación, o educación familiar y educación en las escuelas. Sí. Entonces, si este gasto que va a haber, y así lo llamo gasto, ¿verdad? No inversión, mejor se hubiera ocupado para invertir en la educación, en infraestructura, en maestros, ¿verdad? Porque esto del tema del ejército es muy importante. En el 2015, por ejemplo, Costa Rica, que no tiene ejército, para seguridad, porque ellos están invirtiendo en seguridad, invirtió 900 millones. O sea, eso hay que verlo, porque no es simplemente, no tenemos ejército, no hay que invertir en seguridad. Claro. Ahora, ¿en qué seguridad le invirtió? Veamos todo esto, quién es que necesita realmente, cómo combatir la violencia, cómo inyectarlo, porque recordémonos que el presidente de la República es el alto mando de la Fuerza Armada. Pero fíjese que el presidente decía un poco oyendo el discurso de antier, cuando se lanzó este plan, decía que es prioridad combatir la delincuencia frontalmente y que por eso, como esto es un problema que preocupa a la gente, pues es necesario aumentar. Pero si militares. Eso es lo que así se planteaba un poco el presidente al decir que el problema que más preocupa a los salvadoreños, uno de los principales, es la criminalidad que aún vivimos. Hablando con agentes de la Policía Nacional Civil, tienen ellos no un dato tan certero, pero saben que anda alrededor de más de 50,000 pandilleros. La pregunta de uno es, si tienen mapeado todo esto, si saben cuáles son las zonas controladas, ¿por qué no le entran de frente a esta situación? Entonces, esto hace ver, yo lo conversaba con alguien en mis redes sociales que es afín al gobierno, y le decía, ¿usted cree? Porque él decía, los gobiernos anteriores pactaron con las maras y pandillas. Y yo le dije, ¿usted me puede garantizar que hoy no hay un pacto, que no hay un convenio? Ya nos pasó con el gobierno del presidente Funes. Claro. Que se redujo los homicidios. ¿A costa de qué? Aumentaron los desaparecidos. Yo veo una copia exacta hoy. Entonces, no tengo las pruebas, pero todo me hace ver que sí hay una tregua. Claro. ¿Verdad? Porque hay un control. Hagámonos una pregunta. Se han estado cerrando penales. ¿Dónde están todos esos reos? Si aquí el sistema penitenciario tiene un hacinamiento que es
un ataque a los derechos humanos de la persona, porque que haya cometido un delito no implica que no tenga derechos dentro de la cárcel. Ahora, si se piensa combatir, ¿a dónde van a estar presos estas personas? Sí. ¿Cuántos están siendo presos? Cuando se hacen estos temas a la luz pública es que de repente la policía empieza a anunciar, capturamos a este pandillero, lo otro. Quiere decir que mientras no hagamos bulla, el problema sigue sin ser tocado. Se ha anunciado que utilizarán nuevas estrategias policiales. Hemos visto que como que han llevado drones a puestos policiales. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cuál es el problema? O sea, quisiera verlo a la raíz de, como decía Althusser, aquel escritor francés que un día escribió un libro que se llamaba Para leer el Capital. Le escribió un libro que uno tenía que leerlo primero en el libro para poder leer el Capital de Marx y poder entenderlo. Sí. Él decía, ser radical es ir a la raíz del problema. O sea, que si aquí creen que aumentando el ejército y poniéndose a matarse con los jóvenes de las maras se va a solucionar el problema, están equivocados. Sí. Paco Flores, mano dura. Tony Saca, super mano dura. Mauricio Funes, la ultra mano dura, y terminó pactando. Y hoy vamos con la no le llamó tregua, hoy una tregua supuestamente avalada. Ellos hicieron una tregua ahí que le llamaron de mil maneras, ¿verdad? Sí. Pero ¿y ahora qué? Hoy una mano ultra super dura, ¿verdad? La recargada. No, miren. Aquí capturan un pandillero aquí, y por aquí los pandilleros están reclutando 3 jóvenes. Capturan otro y ellos reclutan 3 más. Entonces el problema no es capturar o matar pandilleros. El problema es solucionar el problema de que ellos no recluten más jovencitos. El problema está aquí. ¿Y cuál es el problema de este país? ¿Por qué realmente los jóvenes se vuelven a las maras? Por hambre. Si no tienen que comer, hombre, por Dios santo. Si la violencia allá es más fuerte que en las ciudades. Entonces, si un jovencito no tiene trabajo, no va a la escuela, anda en la vagancia, ¿a dónde va a ir a parar a las maras? ¿Y tendrá capacidad la policía para combatir de esta forma a los pandilleros? ¿Matándolos? No, de la forma que explicabas. No, es que si no lo haces así, jamás vas a solucionar. Pero ¿tendrá la capacidad la policía? No, es que no es la policía la que va a solucionar eso. Ahí es el Ministerio de Educación, hay que darle escuela a los niños, hombre. Hay que educar a los niños. Si los dejamos tirados en la calle van a terminar en las maras. No es posible. No hay otro camino. Ellos no tienen otro camino. Y que no se nos olvide que estos jóvenes son producto de esta sociedad. Eso es lo que hemos generado, eso es lo que hemos creado nosotros en este país. Aquí no fuimos capaces de construir juventudes intelectuales. ¿Cuándo? Jamás. Miren, si yo se los decía un día a estos, yo nací en Santana, en un mesón, en una pieza interior, que es piso de tierra. Ahí salíamos todos los hipotes a jugar chibola, trompo. En el patio habían 6 mesones en la manzana. Cuando yo llegué a sexto grado, yo era el intelectual de todos los mesones. Ahí nadie pasaba de 3er grado, vos, primero, segundo. Nadie llegaba. 3er grado era lo más. Sí. Y todos, el papá era albañil, el hijo albañil, el papá carpintero, el hijo... Y es que el problema es que el problema de educación. Van y no le apuestan más a la educación. Así es. Y aquí, mira, se lo venimos cantando. Y cuando vos ves que este gobierno le está apostando a 40,000 en el ejército, entonces vos decís, esto no se va a solucionar jamás. Bueno, vamos a ver cómo transcurre esto de la nueva fase del Plan Control Territorial y lo que hemos platicado y lo que ustedes han analizado. Hay otros temas legislativos, por ejemplo, las comisiones que están investigando entrega de fondos a ONGs y sobre sueldos. Vamos a hablar un poco de eso al regresar de la pausa. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar con Criterios. Vamos a un tema legislativo y desde la semana pasada esto ha estado como bastante en boga. Primero la comisión que investiga entrega de fondos a ONGs. Estuvo la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y pues se puso ahí un interrogatorio, hubo de todo. Madrugón. Dime y dime esto, y el otro decía otra cosa. Incluso le suspendieron en varias ocasiones 13 veces. 13 veces. Entonces, ¿qué opinan de esto ustedes? ¿Cómo vieron este interrogatorio? Porque No, yo me acordé de la Guardia Nacional. Mira, primero veamos las dos comisiones. Una para ver la cuestión de los fondos de las ONGs y la segunda que el presidente Cristiani está... Hoy estuvo en la asamblea, Sí. ¿verdad? Que es la de los sobresueldos. así es. Primero hay que ver si realmente las comisiones tienen o no tienen razón de ser. Yo creo que estas comisiones las hicieron para hacer propaganda política. Me llamó la atención que Lorena Peña en varias ocasiones, creo que él lo dijo, ustedes no son de la Corte de Cuentas. Sí. Ustedes son una comisión legislativa. Sí. Quien tiene que preguntar todas esas cosas es la Corte de Cuentas. Sí. ¿Hay razón en eso? Sí, toda la razón. Es que mira, está la comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, que es la comisión, digamos, es la que más trabaja, la que más trabajo le llega. Sí. Vale. Entonces, aquí llega un proyecto de ley que lo manda el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, Sí. que es el presupuesto de la República. Es un proyecto. Ahí lo agarran, lo desarman y comienzan a discutirlo punto por punto. Allí se negocia, allí se habla mucho, allí consensás, disensás, haces de todo, hasta que un día se llega al consenso y se saca un dictamen favorable a eso. Sí. Eso se lleva al Pleno. En el Pleno lo votan los diputados. El Pleno es cuando están reunidos los 84, ¿verdad? Sí, En el sí, Salón Azul. Cuando lo votan 43, que es la mitad más uno, eso se aprueba. En ese momento se vuelve ley de la República, porque el presupuesto nacional es una ley de la República, ¿verdad? Sí, así es. Va. Entonces, ¿quién autorizó eso? Los diputados que votaron. ¿Qué culpa tiene la presidenta, en este caso la señora Lorena Peña, de haber sido ella la presidenta? Nada. Si mientras ese dictamen no llega al Pleno y se vota, eso no es nada, más que un dictamen. Sí. Más que un dictamen. Que muchos los mandan a un archivo. Que muchos pueden ir al archivo, pueden devolverlo, pueden cambiarlo, modificarlo, Así regresarlo a la comisión. O sea, que eso se vuelve verdad en el momento que votaron y es ley. En todo caso, ¿a quién habría que interrogar? A los 84 diputados que estuvieron en cada año, en cada presupuesto. Y en todo caso los que votaron a favor también. No, es que espérate, también a los otros. Porque ¿cómo se vota? ¿Votás a favor? ¿Votás en contra? Abstención. Y abstención. Te podés abstener o quedarte callado y eso se toma como ausencia o no llegar. Entonces habría que investigar a los 84. Pero quiero decirles que darle dinero a las ONG no es ilegal, eso no es ningún delito. O sea que están investigando algo que no existe. Le insistían a ella, a Lorena Peña, que había conflicto de interés. ¿Cuál conflicto de intereses va a haber? En todo caso, preguntarle a los 84 diputados, pero es que ella no autoriza nada. Ningún diputado solo tiene la potestad de decir, denle aquí a Godoy $1 millón de dólares. No, ¿y cómo? Además no entrega a la Asamblea Legislativa ni un centavo. Es el Ministerio de Hacienda el que otorga, después ellos entregan El que el desembolsa dinero. eso. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, con lo del presidente Cristiani, con esto termino. Vamos a ver. Eran fondos reservados de la presidencia, así decía la ley de la República, sí. Fondos reservados de la presidencia. Entonces, si es un fondo reservado, entonces es reservado.
Además que no se les olvide que ahí no solo, si es que hubieron sobresueldos, que en la época del presidente Cristiani no se habló de eso se habla de Tony Saca para acá. Sí. En la época del presidente Cristiani, ahí estuvieron los gastos de los acuerdos de paz. Para eso había fondos reservados, ¿me entiendes? Pero lo peor de todo esto es que si no van a investigar los fondos de la pandemia del año pasado, no tienen la autoridad moral para estar investigando nada en este país. Don Adán, O sea, ¿qué piensa basado usted? en eso, lo de esta comisión yo le doy un título. No se trata de justicia, no de venganza política partidaria. Y hay que verlo, la vinculancia que tienen estas comisiones. Se va a quedar nada más para hacerlo de la vista pública. Recomendables. Un recomendable, pero veamos qué dice nuestra Constitución, el artículo 125, y veámoslo cómo lo sentaron a todos estos. Dice lo siguiente: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Ojo a esto, son inviolables. Y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. O sea, acá tienen un amparo. Claro, total. Ahora, hay que analizar algo, porque ellos le llamaron, yo estuve viendo esa comisión, terminó pasada a las 2 de la mañana, ¿verdad? En un desgaste realmente que si lo vemos bajo óptica de análisis político, la comisión salió perdiendo. Terrible. Ofendieron a la señora, o sea, de una manera, desde el momento que cada vez que ella señalaba lo que Ronald decía, investiguen lo del Bitcoin, vean lo de los fondos de la pandemia y todo, le cortaban la señal, le cortaban el micrófono. Entonces, ahora hay que entender, y le decían que era de intereses porque presentaron los fondos que se asignaron a la ONG Las Mélidas, de la cual Lorena Peña fue presidente, la primera presidenta de esta organización, que yo creo que cometieron el error de dejarla a ella y empezar a atacar la comisión a la ONG, a Las Mélidas. O sea, aquí se les va a armar un lío bien grande, ¿verdad? Porque yo vi varios tweets de ellos donde hablaban que iban a poner una demanda, ¿verdad? Porque ya se personalizó con la ONG. Ahora, entendamos, si yo fuera un representante de una ONG y sé que en el presupuesto de la nación hay fondos para ayudar a ONG, pero tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice la ley misma de nuestra? Que yo como ciudadano no puedo ir a tocarle la puerta a la comisión porque mi petición necesito que 10 diputados respalden mi petición para que pueda entrar a la comisión. Si pasa a la comisión, entonces va al pleno y es el pleno el responsable. Ahora, si un diputado va a presentar y va a tomar mi ONG, desde ahí esta asamblea está diciendo ya hay intereses, porque él está representando. Señores, si la única manera para que puedan tener acceso es a través de un diputado. Entonces yo creo que están queriendo confundir a la población por un interés partidario. Estos tienen un interés partidario, o sea, político partidario, claro. No es vinculante. Estuvieron mencionando seguidamente, y hasta le mencionaron el artículo 331 del Código Penal de Zacato. Sí. Y dijeron que lo iban a aplicar. Señores, los diputados son legisladores, no jueces. Para aplicar el desacato necesitan ser jueces. Y quisieron amedrentarla con eso. Entonces estamos viendo una asamblea legislativa que no conoce ni de sus propias leyes. Está violentando. O sea, aquí ya hay una mezcla. ¿Por qué? Porque es lo que se ha venido viendo desde el Ejecutivo. Ordenar y traspasar los mismos procedimientos legales. Entonces yo creo que no es vinculante, es político partidario, no va a tener un efecto. Por ejemplo, lo de los presidentes, para darlo a la luz pública, que acaso ignoramos todo eso. Sí. O sea, nada más tiene un interés puramente político y no va a ser vinculante. Igualmente lo de los sobresueldos. Sí, Es que es lo mismo. es lo mismo. Mira, los sobresueldos, digamos, de Tony Saca para acá, Sí. vamos a ver, si Tony Saca está preso por eso, su esposa, Charleis, el Julio Ranque a morir se lo sacaron Sí. de allí, lo mataron realmente por tenerlo inhumanamente, como bien lo decía Dan, allá adentro. Y además él confesó a quienes les había entregado dinero, si eran como 500 personas. Vaya hasta con que vayan al juicio y saquen el listado.
Pero y eso era del Ejecutivo, si eso no era del Legislativo. En todo caso ya está en los Ya tribunales. está juzgado totalmente, hombre, juzgado totalmente. Además, cuando tú les decís, mire, pero hoy hay unos ahí en su gabinete de gobierno que recibieron sobresueldo, allá no, ahí No, cállate, veo. Lo mismo con las ONG. no, es que- también hay unas. No, partidos. es que hoy ya no se llaman sobresueldo, hoy se llaman servicios ad honorem, Sí, pagados bueno, por servicios profesionales. Lo que hacen en este gobierno con la ad honorem, vea, esos son los mismos Y se le sobresueldos. pagan por servicios profesionales. Sí. Así Bueno, se es el sobresueldo hoy. Vamos a tener que ir a una nueva pausa comercial. Al regresar nos vamos a quedar siempre en la asamblea porque ayer se Sí. ratificaron préstamos y también hubo unas consideraciones con las reformas que se quieren hacer a la ley de acceso a la información pública. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, como lo dijimos antes de la pausa, vamos a seguir hablando de la Asamblea Legislativa porque se ratificaron ayer préstamos, los 600 millones más 50 millones para otra cosa por ahí. Y además hubo algunas consideraciones a las reformas que se pretenden hacer a la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, con el patrimonio. Ya hoy sí dicen que no puede ser reservado eso, sino que un funcionario que entre pues tiene que dar a conocer con cuánta plata entra. O sea, ya no quitaron eso. Se supone que van a quitar eso. Se habló ayer de esa consideración, pero información oficiosa, pues todavía se mantiene que puede declararse reservada también. ¿Qué opinan? Yo lo que opino es que cierren eso, que cierren el Instituto de Acceso a la Todo, Información pues Pública. sí, si no va a servir para nada, mejor ahorrémonos esa plata. ¿Ah? Si van a destruir eso, porque aquí eso es lo que yo veo, que van destruyendo una institución, otra. Aquí asesinaron el FODE, hoy asesinan el Instituto de Información. Aquí lo que no quieren es entregar cuentas de nada. Bueno, si, insisto, mira, aquí no hay autoridad moral mientras no se investigue el dinero de la pandemia. Quieren investigar al presidente Cristiani de hace 40 años por gasto reservado y no quieren lo de la pandemia que fue el año pasado y que los ministros ahí están todavía. ¿Qué hicieron con eso? No, esto no se investiga, vamos a hacer una ley especial para que no 7 se años toque. de reserva. Sí. El Ministerio de Salud. Bueno, ¿y dónde está la Corte de Cuentas? No, si es que la Corte ya hasta la quieren quitar. Sí, hay unas reformas constitucionales también. Entonces, mira, aquí estamos caminando hacia el barranco, hacia el despeñadero, obviamente, ¿verdad? Las reformas constitucionales va a ser el gran debate que vamos a tener en El Salvador en este año. Se supone que en septiembre presente. Ese va a ser el gran debate, fíjense amigos salvadoreños, y pongan atención todos a lo que va a suceder, porque dependerá de cómo se maneje ese debate, dependerá el futuro de este país, y el futuro de este país es el futuro de sus hijos, de sus nietos, es el futuro de los niños que ni siquiera han nacido. Eso nos vamos a Vendrá en jugar. esas reformas constitucionales la posibilidad de reelección del actual presidente. Sin lugar a duda, yo me atrevo a decir que es el interés principal de esta reforma. Hay diputados que ya están hablando de hacer de esta asamblea una constituyente. O sea, hay dos temas ahí en el medio. Vamos por vía de reforma, la constitución que tenemos a puntos que no pueden ser reformados, o hacemos una nueva constitución. Y ahí sale otro tema, poder hacer una consulta popular, un referéndum, para ese mismo interés. Entonces yo creo que acá cada salvadoreño tenemos que defender nuestra constitución. No es perfecta, pero puede ser perfeccionada.
pero sobre todo los valores democráticos. No podemos aplaudir que en este país se le esté cerrando la puerta a una Contraloría de los accesos, del financiamiento, del uso de los manejos de los fondos, porque entonces lo que estamos haciendo, veamos qué pasó. La razón de ser de la CICIG era contra la corrupción. Sí. La Corte de Cuentas nace también hace años para contrarrestar la corrupción. Y aquí de la Corte de Cuentas podemos hablar muchas cosas porque la partidocracia la dañó, como ha dañado a la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué es lo que vemos con todo esto? Que con estas leyes y estos decretos de reserva de información privada de los fondos de la pandemia por el COVID, que se le ha inyectado millones. Somos un país pobre que ha invertido mucho y que no se quiere dar ese informe, no se quiere dar el informe claro a dónde se está comprando todos los recursos de esta canasta de ayuda, ¿verdad?, que se le está dando al pueblo, que sabemos que se compra en México, a qué precio, qué costo, bajo qué condiciones, no lo sabemos, y todos tenemos derecho porque el pueblo salvadoreño es el que pone a través del impuesto y le da de economía al Estado, y estamos en obligación de saber cuál es el destino de esos fondos. Estamos ante una impunidad y hacia fortalecer la corrupción. Yo insisto, ¿dónde está la Corte de Cuentas? La semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, leí un titular: reparos para el ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas. Pero ya no se supo nada. No, hay dos juicios de cuentas. Sí. Lo que pasa es que aquí también se están manejando a los medios de comunicación. Era un titular de un periódico. Aquí tenés comunicadores comprados en varios canales de televisión. Aquí tenés... Lamentablemente, ¿verdad? Aquí tenés canales de televisión ya subyugados al Ejecutivo, periodistas, aquí tenés de todo, ¿verdad? Ya doblegados. O sea que aquí vamos hacia un camino oscuro realmente, ¿verdad? La Corte de Cuentas ha hecho los dos juicios, ¿sí?, a los dos ministros por corrupción. Pero no ha trascendido nada más. Pues sí, es que el problema es que se está disfrazando. No trasciende porque te lo coartan desde Casa Presidencial. Si mira, si nomás uno sale después de un programa de estos y ahí tenés a los troles de Casa Presidencial insultándolo y amenazándolo a muerte a uno, hombre. Es que nosotros que somos independientes, que no tenemos partido, que no somos candidatos, que venimos aquí como una labor social a ayudar a esta sociedad, ya lo digamos a los periodistas, el que no se deja comprar lo amenazan. Yo creo que hay que ver también las estrategias. Por ejemplo, ayer se decretó, añadieron la frase a los símbolos patrios. ¿Con qué intención? ¿Por qué? Porque las políticas que están llevando en contra quieren disfrazarla con la fe. Sí. Puesta nuestra confianza en Dios. Cuando tenemos un símbolo en nuestro pabellón que es hermoso: Dios, unión y libertad. Sí. Y yo puedo decir lo siguiente: este gobierno reconoce a Dios. Y yo preguntaba ayer vía Twitter, ¿verdad?, porque es la manera del presidente de hablar, y yo sé que no va a responder, pero lo hago para que la gente también haga que cuál es su confianza en Dios. ¿En qué Dios? Porque los hombres han inventado dioses. Sí. Entonces, ¿en qué Dios está confiando? ¿Verdad? Ahora veamos también que está fortaleciendo este gobierno la unión en el país. No. Ha puesto en todos los tejidos sociales: o estás conmigo o estás en contra. Sí. No hay democracia donde se respete la opinión contraria. Y lo otro, las libertades. Se están coartando las libertades. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que ser muy objetivos y decir: el país está en una situación de zozobra y que tenemos que parar. Me llama la atención porque correlación de fuerzas no hay en la Asamblea Legislativa. Entonces, estas discusiones de las reformas o de una nueva constituyente son peligrosas porque no va a haber criterio. Sí. Bueno, vamos a ir a la última pausa y me quedo con lo que usted dijo: respetar las opiniones, porque hay opiniones que el gobierno las considera desfavorables. Tenemos un caso de un abogado, pero lo hablamos a regresar de la pausa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con criterios y vamos a hablar de un caso, brevemente, tenemos poco tiempo, pero me llama la atención el caso del abogado Enrique Anaya. Ya lo conocen, también opina en diferentes programas, también está en el ojo del huracán porque hay un proceso disciplinario por parte de la Corte Suprema de Justicia porque ha brindado opiniones, así está textualmente, desfavorables al gobierno. ¿Qué opinas, Ronald, de esto? Mira, es lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Y ahora imagínate con 40,000 soldados en la calle, ¿verdad? Todos van a tener miedo. Pero aquí quiero hacerle un llamado realmente a los abogados. Los veo cobardes. En el caso de él, no. Él es el único, pues, y por eso estoy diciendo, porque yo no veo que salgan las gremiales a defender a sus colegas. Hay organizaciones sociales que lo están apoyando. Organizaciones sociales, pero estoy hablando de los abogados. Sí, sociedad civil. De los abogados. Sí. Los abogados se han acobardado en esta situación. Ellos deberían de salir y empezar a defender el derecho, a defender la Constitución de la República. No se vale. ¿Ah? Sí. Mira, aquí se ven 3 proyectos ahí en el horizonte. El del doctor Félix Ulloa, el del doctor Nelson García, que ha hablado de que él tiene sus propias modificaciones a la Constitución, y el de Dagoberto Gutiérrez, que también ha dicho que también él tiene sus modificaciones. En esos 3 vamos a tener que debatir. A lo mejor no apoyamos a ninguno, a lo mejor apoyamos a alguno. Y el que no se adecue a lo que muy bien decían, a la parte de los principios democráticos, a ese lo vamos a tener que apartar. Así es. ¿Me entendés? Porque el fondo, ¿qué es lo que vamos a defender? Es la democracia, la república. Esos principios de libertad son los que tenemos que defender en este país. Pero si me van a venir los 3 proyectos que quieren que aquí haya una reelección permanente e indefinida ya de este gobierno, entonces hay que rechazar los 3. Pero el que defienda los principios democráticos, la alternabilidad en el poder, el secreto del voto, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, de reunión, de movilización, ese es el que vamos a defender. Pero eso está en peligro. Está en peligro y esto debemos de verlo con preocupación. Sí. Aunque no conozco al abogado, pero aquí es claramente una evidencia que si usted opina contrario al gobierno actual, va a ser censurado. Los medios de comunicación sufren lo mismo. La ciudadanía sufre lo mismo. Como bien dice Ronald, uno en redes sociales hasta lo taldan enemigo y la gente cree, es que este es arenero, es que este es del frente. No, tenemos criterio propio. Sí. Defendemos la democracia y si nosotros, salvadoreños, no defendemos los principios democráticos, nosotros mismos nos vamos a poner la soga al cuello y va a ser peligroso para todos. Es cuesta arriba esto. No, es terrible. Mira, ¿por qué vamos a tener que defender los principios democráticos? Por la libertad. Esa palabra libertad significa libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de organización, libertad de movilización, significa libertad de todo. Mire, pero para que todo esto no pase, no ven una oposición, no hay una oposición. No hay oposición aquí en el país. Aquí la oposición al final de cuentas la hacemos nosotros, que somos los opinólogos. Pero yo te quiero decir algo. ¿Tú crees que yo defiendo la libertad por mi persona, por Ronald Umaña? No, yo ya soy un hombre viejo, o sea, a mí me pueden matar mañana si quieren. Pero ¿y mis hijos? ¿Y mis nietos? ¿Y los que no han nacido no tienen derecho a nacer en libertad, a vivir en libertad? Claro que sí. Yo por lo menos ya viví este país, ya lo disfruté. Pero ¿y ellos no?
Por ellos hay que defender los principios democráticos. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Será hasta el próximo miércoles. Desde ya quedamos comprometidos. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, gracias a ambos por su tiempo. Gracias por la bendiciones invitación. a cada uno. Y a ustedes también, pasen muy buenas noches.